Ley 32069. Ley General de Contrataciones Públicas. Contenido del video. Capítulo 5 del título 2 de la Ley 32069. Comprende los artículos del 29 al 33. Título 2. Actores involucrados en el proceso de contratación pública. Capítulo 5. Proveedores de bienes, servicios y obras. Artículo 29. Requisitos para ser proveedor de bienes, servicios y obras. Numeral 29.1. El proveedor es la persona natural, jurídica o de patrimonio autónomo o de otras formas asociativas, nacionales o extranjeras que, a partir de sus actividades como agentes de mercado, contratan o pueden contratar con el Estado para abastecerlo de los bienes, servicios y obras necesarios para alcanzar la finalidad de la presente ley. Numeral 29.2. Para ser proveedor del Estado, se debe contar con inscripción vigente en el RNP, de acuerdo con los requisitos, excepciones y demás condiciones establecidas en el reglamento. El proveedor inscrito en el RNP interesado en brindar bienes, servicios u obras al Estado no debe encontrarse incurso en alguna causal de impedimento para contratar con el Estado. Numeral 29.3. La inscripción en el RNP tiene vigencia indeterminada, sujeta a la actualización de información de acuerdo con lo establecido en el reglamento. Numeral 29.4. El proveedor está obligado a tener actualizada la información registrada en el RNP para su intervención en el proceso de contratación. La falta de actualización genera la suspensión temporal de la inscripción en el RNP. Numeral 29.5. En la medición de la capacidad máxima de contratación para la ejecución de obras, se prioriza la evaluación de la capacidad técnica del proveedor, entre otros criterios que se establecen en el reglamento. Numeral 29.6. El reglamento establece herramientas de medición de desempeño del proveedor inscrito en el RNP, así como los incentivos para la participación en las contrataciones públicas de aquellos proveedores mejor calificados conforme a dicha medición. Numeral 29.7. El reglamento establece disposiciones que garanticen el trato igualitario en la inscripción de los proveedores nacionales frente a los extranjeros, en la determinación de su capacidad máxima de contratación en el caso de ejecución de obras y en la medición de su desempeño en el RNP. Numeral 29.8. El proveedor que participe en un proceso de contratación suscribe el pacto de integridad que establece el reglamento. Artículo 30. Impedimentos para contratar. Numeral 30.1. Con independencia del régimen legal de contratación aplicable, los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista con la entidad contratante son los siguientes. 1. Impedimento de carácter personal. Aplicables a autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala esta ley. Se subdivide en 7 tipos. Impedimento de carácter personal tipo 1A. Presidente de la República, vicepresidente de la República, congresistas, diputado o senador de la República, ministro de Estado. Alcance. Durante el ejercicio del cargo y dentro de los 6 meses siguientes a la culminación de este, en todo proceso de contratación a nivel nacional. En el caso del vicepresidente de la República, el impedimento aplica solo cuando asuma el cargo de presidente de la República, salvo que ejerza otro cargo distinto, en cuyo caso se aplica el del impedido correspondiente. Impedimento de carácter personal, tipo 1B, Juez Supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, miembro del Tribunal Constitucional, miembro de la Junta Nacional de Justicia, Fiscal Supremo del Ministerio Público, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Alcance. Durante el ejercicio del cargo y dentro de los 6 meses siguientes a la culminación de este, en todo proceso de contratación a nivel nacional. Impedimento de carácter personal, tipo 1C. Titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Titular del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Miembro del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Viceministro de Estado.
gobernador y vicegobernador regional y consejero regional, alcalde y regidor, juez superior de las Cortes Superiores de Justicia, fiscales superiores del Ministerio Público. Alcalce. Durante el ejercicio del cargo, en todo proceso de contratación a nivel nacional y durante los 6 meses siguientes a la culminación de este, en los procesos dentro de la competencia institucional, órganos constitucionalmente autónomos, sectorial, viceministros de Estado, territorial, gobernadores, vicegobernadores y alcaldes en el ámbito de sus funciones, o jurisdiccional, jueces y fiscales, a la que pertenecieron según corresponda. Los consejeros regionales y regidores en todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio del cargo y hasta los 6 meses siguientes de la culminación de este. Impedimento de carácter personal. Tipo 1.d. Titulares de las entidades contratantes y autoridades de la gestión administrativa distintas a las autoridades de los tipos 1.a, 1.b y 1.c. Funcionario público, directivo público, servidor de confianza y otros servidores civiles con poder de dirección o decisión según la ley especial de la materia. Gerente de la empresa del Estado. Alcance. Durante el ejercicio del cargo, en todo proceso de contratación a nivel nacional y dentro de los 6 meses siguientes a la culminación del cargo, en los procesos de la entidad contratante a la que pertenecieron. Impedimento de carácter personal. Tipo 1.e. Director de la empresa del Estado. Miembro del Consejo Directivo de los organismos públicos del Poder Ejecutivo. Alcance. Durante el ejercicio del cargo y dentro de los 6 meses siguientes a la culminación de este, en todo proceso de contratación de la entidad contratante de la cual forma parte el directorio o consejo directivo y en la entidad contratante a la que representan, según corresponda. Impedimento de carácter personal. Tipo 1.f. Servidor público distinto a las personas de los tipos 1.a, 1.b, 1.c, 1.d y 1.e, incluido aquel sujeto a carreras especiales y trabajadores de las empresas del Estado. Alcance. Durante la vigencia del vínculo laboral con la entidad, en todo proceso de contratación de la entidad a la que pertenecen. Dentro de los 6 meses siguientes a la culminación de dicho vínculo, en los procesos de contratación de la entidad, siempre que, por la función desempeñada, hayan tenido influencia, poder de decisión o información privilegiada referida a tales procesos o presenten conflicto de intereses. Impedimento de carácter personal. Persona natural o jurídica que, como parte o representante de la entidad contratante, intervenga directamente en las siguientes actuaciones. A. Determinación del requerimiento o la estimación del presupuesto, salvo que se trate de la participación en la etapa de interacción con el mercado prevista en el título 4 de la presente ley. B. Elaboración de documentos del procedimiento de selección. C. Calificación o evaluación de ofertas. D. Conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento, salvo en el caso de los contratos de supervisión. Alcance. En el proceso de contratación respectivo, mientras éste dure. 2. Impedimentos en razón del parentesco. Aplicables a los parientes hasta el 2º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, lo que incluye al cónyuge, al conviviente y al progenitor del hijo de los impedidos referidos en el numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30 de la presente ley. El impedimento no aplica si el pariente hubiese suscrito un contrato derivado de un procedimiento de selección competitivo o no competitivo o hubiese ejecutado 4 contratos menores en el mismo tipo de objeto al que postula. Para el caso de bienes y obras, el pariente debe haber ejecutado los contratos dentro de los 2 años previos a la convocatoria del procedimiento de selección, contratación directa o a la adjudicación de un contrato menor.
Para el caso de servicios, los 2 años de experiencia son consecutivos. De otro modo, estos impedimentos se aplican conforme a las siguientes precisiones. Impedimentos en razón del parentesco. Tipo 2A. Parientes de los impedidos de los tipos 1.a, 1.b y 1.c, del numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30. Alcance del impedimento. Durante el ejercicio del cargo de los impedidos de los tipos 1.a, 1.b y 1.c, y dentro de los 6 meses siguientes a la culminación del ejercicio del cargo respectivo. En el caso de los parientes del presidente de la República y vicepresidentes de la República, el impedimento aplica para todo proceso de contratación a nivel nacional. En los demás casos de los impedidos del tipo 1.a, 1.b y 1.c, según corresponda, en todo proceso de contratación en el ámbito de competencia institucional, Congreso de la República y organismos constitucionalmente autónomos, sectorial, ministros y viceministros, territorial, autoridades de los gobiernos regionales y locales en el ámbito de sus funciones, o jurisdiccional, jueces y fiscales. Impedimentos en razón del parentesco. Tipo 2.b. Parientes de los impedidos del tipo 1.d, del numeral 1, del párrafo 30.1 del artículo 30. Alcance del impedimento. Durante el ejercicio del cargo del impedido del tipo 1.d y dentro de los 6 meses siguientes a la culminación del cargo respectivo, en todo proceso de contratación de la entidad contratante. Impedimentos en razón del parentesco. Tipo 2.c. Parientes de los impedidos del tipo 1.e del numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30. Alcance del impedimento. Durante el ejercicio del cargo del impedido del tipo 1.e y dentro de los 6 meses siguientes a la culminación del ejercicio del cargo respectivo. En todo proceso de contratación de la entidad de la cual el impedido del tipo 1.e forma parte del directorio o consejo directivo y en la entidad a la que estos representan, según corresponda. Impedimentos en razón del parentesco tipo 2.d. Parientes de impedidos del tipo 1.f del numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30. Alcance del impedimento. Durante la vigencia del vínculo laboral del impedido del tipo 1.f en todo proceso de contratación de la entidad contratante y dentro de los 6 meses siguientes a la culminación del vínculo laboral en todo proceso de contratación de la entidad contratante, siempre que, por la función desempeñada, hayan tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada referida a tales procesos o presenten conflicto de intereses. Impedimentos en razón del parentesco tipo 2.e. Parientes de impedidos del tipo 1.g del numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30. Alcance del impedimento. Durante el proceso de contratación de la entidad contratante, siempre que el impedido del tipo 1.g haya intervenido en las actuaciones del respectivo proceso de contratación. 3. Impedimentos para personas jurídicas o por representación. El alcance del impedimento para contratar con el Estado obedece a las siguientes precisiones. Impedimentos para personas jurídicas o por representación. Tipo 3A. Personas jurídicas con fines de lucro en las que los impedidos establecidos en los numerales 1 y 2 del párrafo 30.1 del artículo 30 tengan o hayan tenido una participación individual o conjunta superior al 30% del capital o patrimonio social dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria del procedimiento de selección o requerimiento de invitación al proveedor en caso de contratos menores. Tipo 3B. Personas jurídicas sin fines de lucro en las que los impedidos establecidos en los numerales 1 y 2 del párrafo 30.1 del artículo 30 participen o hayan participado como miembros de sus consejos directivos dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria del procedimiento de selección o a la fecha del requerimiento de invitación al proveedor en caso de contratos menores.
Tipo 3C. Personas jurídicas, salvo las empresas del Estado, donde los impedidos establecidos en los numerales 1 y 2 del párrafo 30.1 del artículo 30 se desempeñan como miembros de los órganos de administración, apoderados o representantes legales en asuntos vinculados a contrataciones públicas. En el caso de los apoderados, el poder debe estar referido a actuaciones o actos que como proveedor le corresponde en el marco de un proceso de contratación ante una entidad contratante. Tipo 3D. Personas naturales que tengan como apoderados o representantes a los impedidos establecidos en los numerales 1 y 2 del párrafo 30.1 del artículo 30 en asuntos vinculados a contrataciones públicas. En el caso de los apoderados, el poder debe estar referido a actuaciones o actos que como proveedor le corresponde en el marco de un proceso de contratación ante una entidad contratante. Alcance de los impedimentos 3A, 3B, 3C y 3D. El alcance y la temporalidad aplicables para los impedimentos son los mismos de los numerales 1 y 2 del párrafo 30.1 del artículo 30, según el impedimento que corresponda. El impedimento para la persona jurídica se produce al inicio del cargo de la persona impedida, sea con su designación o juramentación en el cargo, conforme lo determine la normativa de la materia. Impedimentos para personas jurídicas o por representación. Tipo 3.e. Personas jurídicas que realicen las mismas actividades societarias conforme a su objeto social, cuyos integrantes, representantes legales, miembros de los órganos de administración, socios, accionistas, participacionistas o titulares, siempre que su participación individual o conjunta sea superior al 30% del capital o patrimonio social, formen o hayan formado, en la fecha cuando se cometió la infracción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o definitiva. Alcance del impedimento. Durante la vigencia de la sanción, en todo proceso de contratación a nivel nacional. Impedimentos para personas jurídicas o por representación. Tipo 3.f. Personas naturales o jurídicas que, encontrándose impedidas, constituyan, absorban o se fusionen con otra persona jurídica del mismo rubro. Alcance del impedimento. Mientras dure el impedimento de la persona que lo origina, en todo proceso de contratación a nivel nacional. Impedimentos para personas jurídicas o por representación. Tipo 3.g. Personas naturales o jurídicas que pertenecen a un mismo grupo económico, conforme se defina en el reglamento de la ley. Alcance del impedimento. En un mismo procedimiento de selección o ítem correspondiente y en los catálogos electrónicos de acuerdo marco, salvo cuando las personas del mismo grupo económico participen en forma consorciada, mientras dure dicho procedimiento. 4. Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusión en otros registros. El alcance del impedimento para contratar con el Estado es aplicable a las personas naturales o jurídicas, conforme a las siguientes precisiones. Impedimentos derivados de sanciones o por la inclusión de otros registros. Tipo 4A. Proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones Públicas con sanción de inhabilitación temporal o definitiva. Alcance del impedimento. Durante el tiempo de la inhabilitación, en todo proceso de contratación pública a nivel nacional. Impedimentos derivados de sanciones o por la inclusión de otros registros. Tipo 4B. Personas naturales con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso, emitida en el país o el extranjero. Personas jurídicas cuyos representantes legales cuenten con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada emitida en el país o el extranjero, por la comisión de los siguientes delitos. Delitos tipificados en los artículos 382 al 401 y 241 del Código Penal peruano, tales como concusión, peculado,
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países, así como las comprendidos en el Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. Alcance del impedimento. Durante el plazo de la condena, en todo proceso de contratación pública a nivel nacional. Impedimentos derivados de sanciones o por la inclusión de otros registros. Tipo 4.c. Proveedores con sanción firme por infracción calificada como muy grave, previstos en la segunda disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1034, decreto legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Alcance del impedimento durante los 12 meses después de que la sanción quedó firme, en todo proceso de contratación pública a nivel nacional. Impedimentos derivados de sanciones o por la inclusión de otros registros. Tipo 4D. Personas inscritas en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles, REDERECI, o el que haga sus veces a nombre propio o a través de una persona jurídica en la que sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que cotizan acciones en bolsa. Las personas naturales inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles o el que haga sus veces, por la comisión de infracciones relacionadas a su actuación en materia de contratación pública. Personas inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios, REDAM, o el que haga sus veces. En este caso, no aplica el impedimento si a la suscripción del contrato, el deudor acredita el cambio de su condición a través de la cancelación respectiva o autoriza el descuento del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos. Alcance del impedimento. Durante la permanencia en el registro o la vigencia de la sanción, según corresponda, salvo las disposiciones previstas para el REDAM, en todo proceso de contratación pública a nivel nacional. Impedimentos derivados de sanciones o por la inclusión de otros registros. Tipo 4.e. Personas naturales o jurídicas que se encuentren comprendidas en alguna de las listas de organismos multilaterales de personas y empresas no elegibles para ser contratadas. Alcance del impedimento. Durante la permanencia en el listado en todo proceso de contratación pública a nivel nacional. Numeral 30.2. El reglamento desarrolla los supuestos de inaplicación temporal del impedimento si como consecuencia de este se genera riesgo de desabastecimiento en la prestación de servicios. Artículo 31. Ficha única del proveedor. FUP. Numeral 31.1. La ficha única del proveedor, FUP, del RNP, consolida la información relevante de los proveedores sobre la base de la información administrada por el OS y provenientes de otras fuentes externas mediante mecanismos de interoperabilidad. Numeral 31.2. En la FUP se informa respecto de los proveedores que tengan los siguientes impedimentos previstos en el párrafo 30.1 del artículo 30. A. De carácter personal. Tipos 1.a, 1.b, 1.c, 1.d y 1.e. B. Por parentesco. Tipos 2.a, 2.b y 2.c. C. Respecto de personas jurídicas o por representación. Tipos 3.c y 3.d. D. Derivados de sanciones administrativas, civiles y penales o por inclusión en otros registros, tipos 4.a, 4.c, 4.d y 4.e. Numeral 31.3. El OS es responsable de realizar las acciones para que la FUP, mediante mecanismos de interoperabilidad con otras entidades o sobre la base de lo declarado por los propios proveedores, contenga la información necesaria para la determinación del impedimento. Numeral 31.4. La FUP
contiene información histórica de los proveedores, incluyendo los contratos que hubiera suscrito y los procedimientos de selección en los que hubiera participado, entre otros. Las entidades contratantes no pueden exigir a los proveedores la información que conste en la FUP. Artículo 32. Verificación de impedimentos para contratar. Numeral 32.1. La dependencia encargada de las contrataciones de la entidad contratante revisa la FUP, a fin de verificar que los participantes, postores, contratistas y subcontratistas no se encuentren impedidos para contratar con el Estado, en la etapa que corresponda. Numeral 32.2. La autoridad de gestión administrativa de cada entidad contratante es responsable de adoptar los mecanismos necesarios para que la dependencia encargada de las contrataciones revise la existencia de impedimentos señalados en el párrafo 30.1 del artículo 30, conforme lo dispuesto en los artículos 31 y 33 y el presente artículo. Numeral 32.3. Las inconsistencias en la información contenida en la FUP respecto al párrafo 31.2 del artículo 31 son de responsabilidad del OS. Numeral 32.4. La dependencia encargada de las contrataciones de la entidad contratante, bajo responsabilidad, verifica de forma previa a la contratación la existencia de los siguientes impedimentos previstos en el párrafo 30.1 del artículo 30. A. De carácter personal, tipos 1.f y 1.g. B. Por parentesco, tipos 2.d y 2.e. Artículo 33. Acreditación de impedimentos a través de declaración jurada. Numeral 33.1. Previamente a la contratación, los siguientes impedimentos se acreditan con la presentación de la declaración jurada de no encontrarse impedido para contratar con el Estado, según lo dispuesto en el párrafo 30.1 del artículo 30. A. Respecto de personas jurídicas o por representación, tipos 3.a, 3.b, 3.e, 3.f y 3.g. B. Derivados de sanciones administrativas, civiles y penales o por inclusión en otros registros, los señalados en el tipo 4.b. Numeral 33.2. En el supuesto de excepción referido a los impedimentos en razón del parentesco establecido en el numeral 2 del párrafo 30.1 del artículo 30, la entidad contratante remite al órgano de control institucional la declaración jurada presentada por el proveedor en la que se haga constar la condición de desafectación que habilite su participación en el proceso de contratación.